T1 es la definición perfecta del viaje del héroe. Aunque las posibilidades están en su contra, siempre se las arregla para salir adelante. Pero para muchos, poco a poco ya se convierte en un villano. Parecen ya el jefe final detrás del videojuego League of Legends. Ya parece que la meta máxima es arrebatarle un mundial al sextuple campeón del mundo. T1 este 2025 logró lo que todos nos pensábamos que era imposible: ganar su sexto mundial y su tercer mundial consecutivo desde los play-ins. Unos play-ins que arriesgaban todo en un mejor contra 5, en contra de la LPL también. Empezaron en un Switch Stage tormentoso, logrando pasar apenas de panzazo un 3-2 y con las expectativas más bajas que nunca. Lo impresionante es que Gumayusi, Keria, Oner, Doran y Faker, detrás de todas las críticas, detrás de tener un año malo, siendo el cuarto lugar de la LCK, logran pasar play-ins, Switch Stage, llegar a cuartos de final contra Anyone's Legends, que venía sin perder, venía 3-0, venía siendo la gran promesa china que conocimos este mismo año, para ganarles. ¿Cómo es posible que 5 locos, que todo el año, que sí, que son los campeones del mundo, que lo que tú quieras, que siempre hay esa mística detrás, ¿no? Que siempre hay ese misterio detrás de T1 de, es que son los más chingones, es que son los mejores, sí, pero no es como que lo hubieran demostrado mucho durante el año. Tuvieron resultados bastante veganitos. Llegar en contra de un enorme chino que venía destruyéndolo todo, que hasta en la misma tabla venía de nuevo y venía de destruirlos a todos, y les ganan. Y para más Inri, en estos cuartos de final, en la quinta partida donde se jugaban todo, Oner se pone a probar campeón. Oner se pone a probar un campeón, Doctor Mundo, que no sabía cómo jugarlo, que le tuvieron que explicar ahí mismo de qué va el campeón. A ver, si me entiendes que todos los youtubers, creadores de contenido, te decimos que nunca pruebes campeón en Ranked. Bueno, ya no tenemos el derecho de hacer eso, porque Oner acaba de demostrar que puedes probar campeón ya ni siquiera en Ranked, en unos cuartos de final, y ya ni siquiera en unos cuartos de final donde no te juegas nada. También en unos cuartos de final, hermanito, en unos cuartos de final, que es tu última partida, que si la pierdes te vas al carajo, que si la pierdes te vas. Para más aura, puedes ver como Doran, el top laner muy criticado, pone una cara de ya nos cargó la fregada, y aún así el aura de T1 logró darles la victoria, porque muchas veces pareciera que es el poder de la amistad, pareciera que es el poder del amor lo que les da la victoria. Es loco lo que pasa, es historia, es maravilloso. Y en semifinal, cuando tú llegas a la semifinal, de nuevo bajas las expectativas porque dices, no pueden hacer más. Ya hicieron suficiente, ya nos dieron suficiente. Pues una mierda. Top Esports venía genial, venía tranquilo, venían muy bien Top Esports, pero es que es la LPL y la LPL no le puede ganar a T1, así de sencillo, así de fuerte es la mística. Históricamente no les pueden ganar. ¿Por qué? Les da el yuyu, les da, no sé, haciendo una serie impresionante donde incluso Doran se luce. Repito que Doran fue el punto de críticas, el que más se llevaba la mierda detrás, pues fue el que mejor lo hizo. Y T1 se lleva Top Esports 3-0 en una semifinal que hasta parece anticlimática, porque llega y te destruye, porque te emocionas, porque vas a ver de nuevo en la final a T1 y esperarías que esa final fuera en contra de Gen G, pero no, porque Gen G cae ante Katie Rolster. Y tenemos una final histórica de Worlds entre Katie Rolster, el tercer lugar coreano, y
T1 el cuarto lugar. Nadie lo vio venir. Porque nadie en todos los millones de jugadores que hicieron su pique, nadie latino. Era loquísimo de ver. Era un momento histórico. Y en esa final, de nuevo, vuelven a mostrar un misticismo. Vuelven a mostrar algo mágico. Algo que nos hace recordar por qué amamos League of Legends. Perdiendo 2-1. Faker hasta parece en broma. Hasta pareció burla. Saca una Anivia y te carrea. Con Anivia, hermano. Saca una Anivia y te carrea. No como Chovy. Chovy sacó una Anivia y no lo jugó mal, pero no pudo meter ni las manitos. Faker haciendo un control de espacios perfecto, un posicionamiento que te hacía recordar al viejo Faker, que dices, es que su nivel mecánico no se compara, sí es cierto, pero tuvimos ese destello. Sacan la cuarta partida y nos llevan a una quinta con emociones, en lágrimas, para volver a remontar como en 2024 en contra de BLG, volver a remontar el 2-1. Darnos la emoción de estar contra las cuerdas, de decir Katie Rolster ya ganó porque fueron los más constantes, los números hablaban, tal, no venían invictos, pues una mierda, te toca T1 y T1 es la mística. Los mundiales son de T1, son de Faker. Que, haciendo una comparativa, una de mis películas favoritas, bueno, una saga de películas favoritas es Cars, en donde la Copa Pistón en una de las películas dicen, la nombraron por Doc Hudson. Yo creo, estamos en el nivel de que por lo menos cuando el año que se retire hay que llamarle la Copa Faker. Porque que alguien más la gane, que el rey demonio inmortal, que aquel que todos los caminos llevan a él, aquel que no deja que te gane su legado, aquel que es inevitable. Faker, yo pienso que ya deberíamos nombrarla la Copa Faker.